Responsables. A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Dinora Hernández. Amigos, buenas tardes, sean bienvenidos una vez más aquí contigo en la radio que se ve, Radio Caracas Radio. Hoy, hoy 2 de mayo, ayer fue un día muy importante para la clase trabajadora de Venezuela, esperando noticias de quien hoy usurpa el poder, pero además gente trabajadora que está clara que lo que está sucediendo no es por sanciones, sino por el saqueo que están cometiendo los corruptos que hoy están en Miraflores. Hoy vamos a hablar sobre cómo dar los pasos para dejar atrás el modelo económico chavista que ha demostrado que no brinda seguridad, confianza, que no permite el desarrollo de un país ni prosperidad. Pero frente a este caos, a esto que entendemos que hemos asumido como ciudadanos, ¿qué propone la otra ruta? ¿Qué propone María Corina Machado y el equipo que la acompaña? Para eso tenemos a Melquiades Pulido, quien es ingeniero, pero también economista y coordinador nacional de gestión pública en Vente Venezuela. Bienvenido, Melquiades. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar justamente, y Melquiades con palabras muy llanas para que ustedes puedan entender cuáles son los pasos que viene a dar este equipo de María Corina Machado en las diferentes áreas que además hay que abordar en este país que ha tocado fondo y que se está estabilizando acá. Pero antes tenemos que hablar sobre lo que está sucediendo en Colombia, porque a Colombia y Venezuela nos une no solamente la historia, sino también un conflicto que se ha venido extendiendo y que nosotros lo hemos venido advirtiendo también antes la llegada de Petro. Y para eso nos va a acompañar el congresista Juan Fernando Espinal. Él es congresista de la República de Colombia por el departamento de Antioquia y además es abogado. Tenemos al congresista en Zoom. Todavía no lo tenemos, ¿verdad? Sí, te voy a pedir un video en unos minutos, pero todavía el congresista no está conectado, ¿cierto? Bueno, estamos esperando que el congresista Juan Fernando Espinal pueda conectarse para hablar exactamente lo que está sucediendo en Colombia, el desafío que implica esto, Melquiades, porque si Colombia no está bien, Venezuela no está bien. Si Venezuela no está bien, Colombia tampoco va a estar bien. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, creo que fue Rómulo Betancourt que dijo que Venezuela y Colombia estaban unidas por un sistema de vasos comunicantes subterráneos. Y lo que sucede en Colombia o en Venezuela definitivamente afecta a ambos países. De hecho, hay por lo menos 3 regiones que son binacionales. Una es la Guajira, otra los Andes y otra los Llanos. Así es, y para eso tenemos hoy ya en línea al congresista Juan Fernando Espinal. Bienvenido, congresista, a este espacio para conversar sobre los desafíos que tiene ahora mismo Colombia y los mismos desafíos que además hemos venido enfrentando los venezolanos. ¿Cómo estás? Justo, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todo el pueblo venezolano. Muchas gracias por la invitación. Aquí se habla Libertad de Radio Caracas Radio. Y bueno, un abrazo fraterno de Colombia. Yo creo que en este momento nos une mucho más la defensa de la democracia y la libertad de los dos pueblos, que está en riesgo justo. Te tengo una pregunta de cajón, congresista, y yo te voy a hacer una pregunta y luego vamos a colocar un video para que me la puedas responder. Lo importante aquí que está enfrentando hoy los colombianos con la llegada de Petro, pero antes vamos a escuchar lo que dijo Petro, le dijo Petro a los colombianos, que me parece un discurso al cual hay que ponerle lupa porque es peligroso lo que él advierte. Lo tenemos allí. De intelectuales, si era la reforma o era la revolución. A mí me parece que van de la mano. Las reformas pueden llevar a una revolución
el intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López, Pumarejo y Gaitán. Sudos de intelectuales. Congresista, ¿cuáles son los peligros que está enfrentando hoy Colombia con esta locución que vemos del presidente Gustavo Petro? Justo, mire, desde el mismo momento en que se posesiona el presidente Gustavo Petro, quien ganó en democracia, en Colombia existe una democracia sólida y una defensa de la libertad, de los derechos de los 50 millones de colombianos. Creo que el presidente Gustavo Petro empieza su gobierno y se prenden unas alarmas o unas alertas. Hace 3 meses vivimos una especie de crisis ministerial donde salen directamente 3 ministros y hace 8 días él anuncia una nueva crisis ministerial. Entran 8 ministros, salen 2 ministros que de alguna manera, independiente, que estamos en orillas políticas e ideológicas completamente diferentes, el ministro Ocampo de Hacienda y la ministra Cecilia López de Agricultura, generaban tranquilidad para todos los colombianos, incluso para los mercados internacionales, porque eran 2 ministros que defendían el statu quo, que estaban del lado de la institucionalidad. Llegan 8 ministros nuevos que son completamente de la línea ideológica de extrema izquierda del presidente Gustavo Petro. Él invoca al balconazo, como lo vimos ayer y usted muy bien presenta el video, y manda varios mensajes. Primero, amenaza la institucionalidad, amenaza a las Cortes, el Congreso de la República, a los medios de comunicación, que realmente preocupa. Lo de ayer es una amenaza a todo el pueblo colombiano. Lo segundo es que sus reformas presentadas ante el Congreso de la República no tienen un buen recibido porque ponen en riesgo la salud, el sistema pensional y el sistema laboral de todos los colombianos. En materia de sistema de salud, justo, hoy el 96% de los colombianos tenemos cobertura de salud y en la pandemia todos tuvimos las posibilidades sin distinción si eran estratos bajos o estratos altos en nuestro país. Entonces ese es el mismo relato, es el discurso. Tratan de construir todo lo que nosotros hemos construido durante 200 años y quieren imponer un modelo económico completamente diferente. Creo que el mensaje de ayer fue claro para concluir. Creo que el presidente Gustavo Petro está trazando el camino para tratar de llevar a Colombia a una constituyente, indiscutiblemente. Incluso ayer, entre líneas, habló de reelección cuando la reelección hoy en Colombia no es permitida por la Constitución. Aquí lo que hay que hacer es un llamado a todos los colombianos para que estemos unidos, para que defendamos la democracia y la libertad, para que defendamos las instituciones y obviamente para que no perdamos todo lo que hemos logrado, así como se perdió en un país que era próspero, que era ejemplo para toda la región, como nuestros hermanos venezolanos que perdieron la democracia y la libertad. Juan Fernando, hay que estudiar mucho lo que dice Gustavo Petro, porque él habla entre líneas. Yo recuerdo que cuando él se juramentó, él hablaba que él comprometía su vida en la lucha que iba a dar en Colombia él como presidente. En ese sentido, Colombia, la democracia, está preparada para enfrentar a un sujeto como este, a un sistema que sabemos que es socialista, no lo oculta, pero que además el socialismo se une con los malos, se une con el lado perverso de la sociedad. Entonces Colombia está preparado para enfrentarlo. Ustedes desde su partido ¿están conscientes de esto? ¿Tienen las herramientas para frenarlo? Bueno, lo primero es que hoy existen 2 partidos de oposición. El primer partido de oposición que se declaró al gobierno del presidente Petro fuimos nosotros como Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hace 2 meses aproximadamente el partido Cambio Radical, que es el partido del doctor Lleras, se declara en oposición. Hay unas minorías también declaradas en oposición y esperamos que el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U, porque el presidente Gustavo Petro la semana pasada vía Twitter rompe la coalición de gobierno,
pues ojalá se declaren en independencia o en oposición, y que desde el Congreso de la República, en la defensa de la independencia de poderes, nosotros tengamos toda la capacidad legislativa para defender la democracia, para defender toda la integridad institucional. También hay que hacerle un llamado a las altas cortes, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado para que defiendan, el orden jurídico y la constitución política. Lo hemos dicho, el 7 de agosto se posesionó el presidente Petro, pero en Colombia no se ha perdido la constitución y el orden jurídico. Y también hacerle un llamado a los medios de comunicación que son fundamentales para que nos ayuden en esta lucha de defender la democracia. Sin duda, Colombia no había vivido un modelo como este, pero sí, ustedes lo vivieron y nosotros lo veníamos diciendo desde años anteriores. Ojo, que podemos caer en la misma suerte en la que cayó desafortunadamente Venezuela, un país ejemplo en democracia, ejemplo en economía. Miren lo que anunció el nuevo presidente de Ecopetrol la semana pasada. Primero, debilitando Ecopetrol, que es la joya de la corona de todos los colombianos. Las exportaciones de Colombia entre petróleo y gas, ahí están concentrados el 62%. Generan dividendos, regalías para llevar a todas las regiones, a los 32 departamentos de nuestro país. Y lo que hace el presidente entrante de Ecopetrol, el doctor Roa, es decir, no más firma de contratos de exploración de hidrocarburos y no al fracking en nuestro país, sin tomar decisiones basadas obviamente en temas técnicos y científicos. Nosotros aquí habíamos avanzado en 2 proyectos pilotos de investigación científica de fracking para poder tomar una decisión. Entonces vemos cómo debilitan la economía, cómo la inflación hoy está en 2 dígitos en nuestro país, 13.34% al mes de mayo, mes a mes aumenta el costo de la gasolina. Sin duda, a terminar el año pretenden llegar al costo de 16.000 pesos por galón de gasolina. Y si nosotros importamos gas, 37 millones de colombianos, esta cifra es bien importante, 37 millones de colombianos todos los días consumimos el gas que producimos, el 100% que producimos lo consumimos en nuestro país. Y si nosotros pasamos a importar gas, a un colombiano de a pie, el 67% de esos 37 millones, su factura costaría hasta por 5 veces más, de acuerdo a Naturgas, que es una de las agremiaciones en nuestro país. Preocupa la agenda del gobierno en materia de hidrocarburos, preocupa la agenda del gobierno en materia económica. Hoy vuelve a caer las acciones de Ecopetrol en nuestro país. Así que aquí lo que tenemos que hacer es hacerle un llamado a todos los colombianos a la institucionalidad para estar unidos, para defender nuevamente la democracia, como lo he dicho e insistido, pero también defender el modelo económico que nos ha representado en los últimos años. Congresista, en el estudio nos está acompañando Melquiades Pulidos, quien es ingeniero, economista, además coordinador nacional de gestión pública de 20 Venezuela y también empresarios. Y le tengo una pregunta, Melquiades. Frente a este diagnóstico que nos presenta hoy el congresista Juan Espinal, ¿qué le puede decir usted teniendo la experiencia del caso venezolano? Bueno, primero muchos saludos, congresista, y un placer conversar con usted. Bueno, realmente Colombia está en una posición difícil, pero a ustedes todavía le queda institucionalidad. Por favor, no la pierdan, cuídenla. Pero en Venezuela también había institucionalidad con la llegada de Chávez. Pero fue derrumbada y no nos dijeron, no nos dimos cuenta de lo que venía ocurriendo. Esta gente sabe para dónde quiere ir. Están clarísimos y van a llegar tan lejos como la sociedad y la ciudadanía se lo permita. Entonces, desde el principio, desde el primer momento, tiene que haber una contención a esos planes de insurrección, porque para ellos realmente se les va la vida y por eso es que para ellos es una situación de vida o muerte. Más, estuvieron dispuestos a hacerlo por la guerra y vivió de forma violenta. Ahora que están en el poder, evidentemente no va a ser fácil, pero sí es posible frenarlo si ustedes y los medios de comunicación y la sociedad se ponen alerta y entienden lo que está pasando. Y creo que los colombianos lo entienden bien. Melquiades, hablando sobre esto que usted señala, sobre el caso
colombiano y también venezolano. Aquí tengo lo de la conferencia que fue el 25 de abril en el Palacio San Carlos, la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela. En este proceso que está auspiciando Gustavo Petro, que además detrás de toda este proceso hay una estrategia, y es que Gustavo Petro se quiere posicionar con un liderazgo regional, pero además quiere allí buscar una negociación en el conflicto venezolano, porque él quiere buscar una paz total entre el ELN, los disidentes del ALFA y los grupos irregulares que operan tanto en Colombia y en Venezuela, frente a esto que está haciendo Petro. Sabiendo lo que representa Nicolás Maduro, allí pudiésemos hablar que hay una alianza entre estos dos sistemas políticos. Bueno, y cómo lo tenemos que enfrentar tanto los venezolanos como los colombianos. Bueno, primero comprender el tamaño y el tipo de amenaza. Esto tiene una génesis, que fue el Foro de Sao Paulo. O sea, cuando el mundo estaba confiado en que el socialismo iba a morir, después de la caída del muro de Berlín, la disociación de la Unión Soviética, ellos se dieron cuenta que tenían que hacer alianzas con el resto del mundo y sobre todo en Latinoamérica. Y ahí se unieron, promovidos en ese momento por Fidel Castro y Lula, todas las izquierdas y los retazos de las izquierdas que eran minoritarios en Latinoamérica, y realmente llegó el momento en que están presentes en 14 países. Ahora, pensar que ellos están aislados y que actúan de forma independiente es una ingenuidad. Es ingenuo pensar que esto es un proyecto aislado de Colombia o de Venezuela o de Brasil o de Argentina. Ellos se ayudan. Y eso es algo que realmente se debe reclamar a la gente, a los que creemos en la libertad, que realmente pensamos que solos podemos. Y es necesario alianzas estratégicas para enfrentar otra alianza muy bien hilvanada, muy bien montada pues, del otro lado del socialismo. Entonces pudiésemos decir que lo que está haciendo Petro con esta conferencia política sobre el caso venezolano es un simulacro, ¿no? Porque al final, ¿cuáles son los resultados que bueno, ni tan simulacro, porque pero es un simulacro, digamos, es real. No, pero es un simulacro para buscar la solución real, ¿no? Para no hay duda, y sencillamente Petro le está dando un espaldarazo y posiblemente pagándole favores al régimen venezolano. Congresista, en su caso particular, ¿cuál es su apreciación sobre este evento que está haciendo el señor Gustavo Petro con el caso venezolano? Y además también lo sucedió con Juan Guaidó. Me gustaría saber su consideración. Lo primero es que nosotros desde Colombia no olvidamos y no estamos obviando que en Venezuela persiste una dictadura que acabó con la democracia, que acabó con la libertad, donde no hay elecciones libres con garantías jurídicas y electorales. Eso es lo primero como Partido Centro Democrático. Lo segundo, pues hemos rechazado esa relación diplomática tan estrecha, pero también sabemos claramente cuál es la verdadera intención entre el dictador Maduro y el presidente Gustavo Petro. Seguramente hay transacciones comerciales entre los dos presidentes, seguramente hay intenciones políticas, no solamente entre los dos países, sino en el continente y a nivel mundial. Ellos proceden de la misma manera, tienen las mismas intenciones, y faltaba Colombia, y ya cayó Colombia en manos del socialismo y del comunismo, que llegan obviamente por la economía, por el sistema jurídico, llegan por las instituciones y a tratar de convertir a todos los ciudadanos en esclavos de lo que ellos representan. Lo tercero es que es lamentable que una mujer como María Corina, a quien admiramos profundamente y esperamos que ella sea la presidenta de Venezuela para que logre restablecer la democracia y la libertad, no esté en una mesa de diálogo de este tipo. Yo lo que veo es que esto es realmente un show mediático, una puesta en escena de los dos, del presidente Petro y del dictador Maduro, para tratar de mostrar una especie de mesa de concertación y de diálogo con una oposición que realmente no representa la oposición venezolana cuando estamos hablando de que debería estar, vuelvo y repito, María Corina Machado. Lo del Juan Guaidó fue como un juego extraño
donde hay dos versiones, la de él y la versión del gobierno de Gustavo Petro. Yo realmente espero que el próximo año, que hay elecciones en Venezuela, puedan haber elecciones, unas elecciones tranquilas y unas elecciones con todas las garantías, con todas las libertades, para restablecer la democracia y todo lo que se ha acabado en este país tan importante. No le creo a esa mesa, la verdad, lo digo, no le creo a esa mesa, le creería donde realmente tuviéramos en esa mesa sentadas personas que representen la verdadera oposición del pueblo venezolano. Lo vimos ayer en las calles, cómo los trabajadores, centrales obreras, le reclamaban al dictador Maduro restablecer los verdaderos derechos de los trabajadores. Una pausa, pero antes quiero dejarle una pregunta al aire, y es, en el proceso de negociación, en el proceso de paz con el ELN, la FARC en Colombia, desde mi punto de vista ahí no hubo paz, ahí lo que hubo fue impunidad. Porque quienes asesinaron, quienes cultivaban la coca, quienes la exportaban, la trasladaban, también han llegado al Congreso. En ese sentido, entendiendo el caso y el fracaso, desde mi punto de vista, de este acto de negociación en Colombia, ¿cuáles son las consideraciones y la invitación que usted le hace a la clase política de oposición venezolana y también a los venezolanos para que ese error tan grande que ocurrió en Colombia, desde mi punto de vista, no ocurra en Venezuela? Pero luego de esta breve pausa, continuamos con el congresista Juan Fernando Espinal, aquí en Contigo, por Radio Caracas Radio. Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Contigo, Dinora Hernández, para construir y avanzar. Contigo hacia el camino de la prosperidad y nuestra libertad. Solo por RCR 750. Amigos, y seguimos de vuelta contigo, pero con Justo Navarro, porque Dinora está un poco convaleciente. Estamos aquí haciéndole la suplencia y hablando además de un tema controversial, importantísimo y de mucha reflexión y aprendizaje. Porque nos quedamos con una pregunta al aire que le hice al congresista Juan Fernando Espinal. Él es congresista de la República de Colombia por el departamento de Antioquia y además es abogado.
y pertenece al Partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe. Le dejamos la pregunta al aire, congresista, y fue en un proceso de negociación que se vaya a dar en Venezuela, ¿cuál es el mensaje, las consideraciones que usted puede brindarnos hoy, entendiendo lo que pasó en el caso colombiano, cuando una población dijo que no, pero aún así un infiltrado como Santos se impuso, y lo que impuso no fue paz sino impunidad, y lo que hemos visto hoy en Colombia es un deterioro y una burla ante las víctimas y las familias que vivieron la violencia de cerca y que las marcaron para siempre. Justo, mire, lo primero es que es desafortunado lo que ocurrió en el 2016. Los colombianos fuimos a las urnas a un plebiscito y le dijimos no al proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC. Sin embargo, en el Congreso de la República, a pupitrazo limpio, pasaron una proposición vía fast track y aprobaron y validaron un proceso con este grupo narcoterrorista después de que en unas elecciones y vía democracia ganó el no al plebiscito. Incluso el presidente Santos en varias entrevistas antes del plebiscito lo mencionaba y decía que si el plebiscito no pasaba, pues que él aceptaba el resultado. Incluso llegó a afirmar que en ningún momento iba a llevar los miembros de las FARC al Congreso de la República. Y ocurrió todo lo contrario. Primero, pasa un plebiscito en el Congreso de la República, como lo decía, pupitrazo limpio, una proposición y refrendan de alguna manera el plebiscito desconociendo el resultado de las urnas. Un proceso donde le entregan 10 curules de manera directa a los miembros de las FARC. Y recuerden que todos no se desmovilizaron, continuaron las disidencias de las FARC, donde estaba el señor Santrix, que llegó al Congreso de la República como un congresista, se fugó, se le voló a la justicia colombiana y también el señor Márquez, que todos sabemos que está en Venezuela. Hoy llega el presidente Gustavo Petro con un nuevo modelo denominado Paz Total, donde lo que trata es de darle beneficios a todos los grupos al margen de la ley. Vemos como el ELN, que también gran presencia, desafortunadamente, parte de todos estos hombres están en Venezuela y protegidos seguramente por la dictadura del señor Maduro, y hoy están inician la tercera ronda de diálogos con el ELN. Seguramente les van a dar curules, ojalá que no, seguramente les van a dar impunidad, así como a las FARC, que les diseñaron un tribunal, que es la JEP, que fue diseñado por ellos y para ellos. Este proceso, como muy bien lo dice Justo, lo único que dejó fue impunidad en nuestro país. En un país donde tenemos más de 240.000 hectáreas de coca, un país donde hoy el 75% de los colombianos sentimos que la seguridad se está debilitando y donde realmente los bandidos desafortunadamente están ganando terreno. Aquí no se está combatiendo el narcotráfico en este momento. Absolutamente ni una hoja de coca se está combatiendo. Porque recuerden que en ese proceso con las FARC, que inician en el 2013, que se conoce públicamente, en el 2013, en el 2014, se suspende la fumigación de todos los cultivos ilícitos en nuestro país, y ese es el producto. Más de 240.000 hectáreas de coca, y todos sabemos que ese es el combustible para los bandidos. Congresista, mi preocupación con todo lo que usted me señala y es dónde está el ciudadano colombiano, cómo no se impone frente a la impunidad, cómo no se impone frente a la mentira, frente a la imposición de un sistema que está corrompiendo a la sociedad. O sea, y te vuelvo a repreguntar, ¿qué va a pasar si Gustavo Petro decide avanzar? ¿Qué va a hacer el partido
Centro Democrático en Colombia. ¿Cómo va a movilizar a la gente para que esto no suceda? Porque sucedió con lo de Santos, pero ¿cómo van a hacer que ahora no suceda esta paz total con Petro? O sea, ¿cómo se están armando? ¿Cómo ustedes como ciudadano, como partido, el primer partido además, que se declaró oposición al sistema de Gustavo Petro, ¿qué va a hacer para que esto no avance? Porque es lo peligroso, ¿no? ¿Cómo yo te freno? ¿Cómo yo freno un sistema que se quiere imponer por la vía, por la vía democrática, pero si no lo logra, lo hace por la vía de la violencia y a través de la imposición, el chantaje, la mentira, la corrupción? Bueno, lo primero es que la senadora Paola Holguín, la senadora Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, las tres senadoras, presentaron una demanda y demandamos la paz total. Ellas presentaron la demanda. Hoy está ante las altas cortes el estudio de esta demanda por inconstitucional y por obviamente, porque violó todo el trámite legislativo en el Congreso de la República, por ejemplo. No tenía y nunca contó el proyecto de ley con el concepto que debe emitir el Consejo Superior de Política Criminal en nuestro país. Si bien no es vinculante, era un requisito de procedibilidad dentro del trámite. Lo segundo es que nosotros nos hemos movilizado en Colombia. Han sido varias las marchas que se han dado en nuestro país. Obviamente, unas marchas diferentes, no a las que lideró el presidente Gustavo Petro cuando era senador, que generó violencia. Desafortunadamente, ese tal estallido social tuvo muertes de colombianos. Acá quemaban los policías, atentaban contra el estamento público, contra la propiedad privada. El puerto de Buenaventura, que es quien suministra gran parte de los bienes, los servicios, el alimento de todos los colombianos, estuvo más de 30 días cerrado. Colombia estuvo prácticamente en jaque mate y nosotros estamos hoy liderando una oposición diferente, una oposición constructiva, una oposición desde el Congreso de la República que presenta una propuesta, pero obviamente el llamado que hace el presidente Gustavo Petro sin duda nos llama a nosotros o nos manda un mensaje de que nuestra oposición tiene que ser más contundente, sin duda, tiene que ser una oposición más de frente a contrarrestar los llamados del presidente Petro, que sin duda generan incertidumbre. Y uno lo que ve es que si a él no le van a pasar las reformas, pues va a tratar de movilizar a la ciudadanía. Ojalá no lo haga de la manera tal como lo hizo en los 2 años anteriores, que se generó el estallido social y que puso en jaque mate a todos los colombianos. Y hoy, sumado el tema de la pandemia, sumado el estallido social, se perdieron empresas, se perdieron miles y miles de empleos y este año tenemos una economía debilitada en nuestro país. Lo que nos cuenta el congresista, se ve que hay que hacer un trabajo de fuerza en Colombia por el lado de quienes se oponen al sistema de Gustavo Petro, y mi consejo es: nosotros hemos vivido un país que ha tocado fondo, que se ha aliado con las mafias del mundo y que ha hecho que nuestra familia se desintegre, que muchos venezolanos estén repartidos en el mundo, y es un proceso muy doloroso, pero además que nos ha cambiado a cada uno de nosotros, y que hoy los venezolanos, estoy seguro de eso, perseguimos la justicia como un pilar fundamental para construir esa Venezuela que soñamos, que anhelamos y que sabemos que pronto vamos a tener, y espero que ustedes en Colombia también lo puedan hacer y que puedan frenar todo este tipo de marramucia que siempre harán los sistemas socialistas. Vamos a despedirte, congresista, pero antes quiero que Melquiades también le mande un mensaje a los colombianos y también un espaldarazo a ustedes que están haciendo un gran trabajo. Muchísimas gracias por estos minutos, Juan, y te lo agradecemos mucho. Mi único mensaje es: hay que calibrar al oponente. A ellos se les va la vida si no tienen el suministro de las fuentes de ingresos de la droga y si no tienen la violencia. O sea, para ellos es cuestión de vida o muerte, para nosotros también. Así es, hay que castigarlos y hay que castigar
al malvado. O por lo menos que no sea impune y no lo que sucedió en Colombia fue peor porque fueron premiados. Totalmente. Será hasta la próxima, congresista. Espero tenerlo pronto por acá en Radio Caracas Radio. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy grande para todos los hermanos venezolanos. Y la verdad nos une una causa, y es la defensa de la democracia y la libertad. Todo el cariño por los hermanos venezolanos, a todos los venezolanos que han llegado a nuestro país, créanme que los hemos recibido con los brazos abiertos. Si un pan tenemos, un pan hemos tratado de compartir con todos los que han llegado a nuestro país, huyendo de la dictadura que puso en jaque mate la democracia y la libertad. Pero estoy seguro que Dios nos ayudará, que ustedes próximamente van a restablecer y a recuperar la democracia y la libertad de un pueblo que era próspero, que era ejemplo de una gran economía, de una democracia fuerte, y estoy seguro que bajo el liderazgo de grandes personas, de mujeres como María Corina, lo van a recuperar y que nos acompañan en nuestra lucha para que en Colombia no se pierda la democracia y la libertad. Así que un abrazo grande, Dios los bendiga y Dios bendiga y proteja a Venezuela y a Colombia. Muchas gracias, congresista. Gracias. Vamos a una breve pausa y a regreso ahora sí. Vamos a hablar de una con Melquiades Pulido sobre los cambios programáticos que vienen para Venezuela en la economía, lo que vienen a invertir, a desarrollar, a innovar. Hay cosas buenas que al regreso vamos a estar desarrollando con Melquiades Pulido. Ya volvemos. Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo, Dinora Hernández, para construir y avanzar. Contigo hacia el camino de la prosperidad y nuestra libertad. Solo por RCR 750. Amigos, estamos de vuelta contigo aquí en Radio Caracas Radio. Les habla Justo Navarro.
Ya conversamos con el congresista Juan Fernando Espinal, hablando sobre los desafíos que tiene Colombia, pero que también comparte con Venezuela. Ahora sí, nos vamos a adentrar más a Venezuela, la situación económica, qué es lo que hay, qué es lo que va a pasar, qué es lo que hay que hacer con este modelo fracasado del chavismo que nos genera desarrollo, confianza, seguridad, pero mucho menos prosperidad. Ayer fue 1 de mayo y los venezolanos saben lo que sucedió. Se impuso las políticas del hambre, de la miseria, de la desintegración de la familia, del saqueo de la corrupción y también de la desintegración de este país. Hay una encuesta interesante, Melquiades, de Mega Análisis, que la encuesta fue realizada del 17 al 27 de abril, donde dice que los venezolanos esperan un salario mínimo mensual de $400 o más. Hoy, públicamente, el salario mínimo es de $5. Pero, ¿cómo establecer unas reglas en el mercado para que la aspiración de estos venezolanos que dice que, bueno, yo quiero cobrar 400 o más, sea posible? ¿Cómo es eso? Bueno, primero que todo, yo no puedo hablar, la experiencia me ha dicho que no hable sobre este tema de los aumentos hasta tanto no ver la Gaceta, porque de hecho de ayer a hoy cambiaron las reglas. Uno de los bonos eran 20, ahora son 30. Sí. Lo cierto es que no importa cómo lo corte, no hay manera de subir el salario y el ingreso de los trabajadores si no hay cambios en la productividad del país. Y no hay cambio en productividad si no hay inversión, y no hay inversión si no hay confianza. Entonces, no va a haber confianza mientras que no haya reglas de juego claras y Estado de Derecho. Entonces, los problemas sistémicos no tienen soluciones parciales. O sea, si no se resuelve el sistema como un todo, no va a haber cambios reales, van a haber todo este tipo de anuncios que tenemos años y que ya los trabajadores saben y lo entienden perfectamente que son potes de humo. Ahora, cuando hablamos de trabajadores, tenemos que ampliar el espectro de los asalariados a la mitad de la población que no es trabajadora de un sueldo, sino que son un mototaxista, un perro calientero, un transportista, un vendedor de café, un taxista, o sea, una cantidad de trabajadores, los trabajadores del agro, todos esos agregan valor y son trabajadores y todos están afectados por el ingreso nacional. Si el ingreso del país no crece, no va a haber crecimiento de las remuneraciones y de la remuneración al trabajo de los asalariados y los no asalariados. Melquiades, me hablaste de confianza y de un cambio de sistema. La encuesta Mega Análisis publicó en esa encuesta que el estudio fue, como lo dije, del 17 al 27 de abril, publicó que el 85,5% de los venezolanos considera que el socialismo genera miseria, hambre, pobreza y no desarrollo, que no hay confianza allí. Frente a esta visión donde pareciese que el venezolano aprendió, que cambió, ¿cuáles son las oportunidades de un modelo liberal como el que defiende y en el que trabaja usted? Bueno, primero yo estoy convencido que la mayoría de las encuestas serias hacen buenos trabajos de campo, tienen buenos diseños muestrales. Eso, un proceso de medición de estos son costosos. Normalmente se deja colar lo que se quiere colar y realmente lo que hay que es aprender a ver muy bien, a leer muy bien las encuestas. En 20 no es que no creamos en encuestas, sino que no invertimos en encuestas porque tenemos inversiones como la de formación de nuestros cuadros, que son, en nuestro parecer, mucho más importantes. Y nuestra estrategia de gobierno y de planes y programáticas no se basan en encuestas, son convicciones y son creencias. Cuando hace 10 años el país en buena medida creía en que el socialismo era la solución, bueno, hubo una posición valiente y arriesgada desde el punto de vista político del partido y en particular de María Corina Machado, que dijo el socialismo no sirve. ¿Qué es lo que ha cambiado? María Corina, que lo dijo hace 10, hace 5 y lo dijo ayer, o la población. La población cambia y esta ventana de oportunidades quiere decir que
hasta los trabajadores del PSUV reclamaron ante los anuncios de este aumento y se dan cuenta que el socialismo no funciona y se ve reflejado en esa encuesta así como en otras. Melquiades, frente a esta oportunidad de enterrar el socialismo para siempre, ¿qué viene con María Corina al poder? Mira, lo mismo que sucedió en los países de Europa Oriental. O sea, si hay países y sociedades que están vacunados o vacunadas contra el socialismo, son aquellas que lo vivieron y lo percibieron. Y viene un cambio que realmente es mágico cuando la gente se da cuenta, la sociedad, la ciudadanía se da cuenta que un sistema no funciona y empieza a abrazar la libertad. Y de eso se trata el sistema liberal, sencillamente libertad para hacer sus proyectos de vida y que el gobierno y el Estado sean subsidiarios. Por eso el principio de subsidiariedad es que el privado debe hacer todo lo que pueda y el Estado debe hacer lo que no pueda hacer el privado con mandato de la sociedad, que le diga necesito que hagas esto. Por ejemplo, educación básica, salud, son mandatos del ciudadano hacia el Estado. Por eso es que la propuesta de María Corina suena muy, muy extraña o sonaba muy extraña. Eso de asumir el poder para entregar el poder, eso normalmente la tradición no ocurre así. Y es básicamente el programa de gobierno tiene que ver con eso, darle poder a los estados, a las regiones y al ciudadano. Melquiades, que quiero que me hables de los pasos, por ejemplo, un ejercicio. Mañana llega María Corina a la presidencia de Venezuela. ¿Cuáles son los pasos que se hacen? Porque se habla de privatizar PDVSA, de privatizar los servicios, de abrir el mercado para que vengan empresarios internacionales a invertir en Venezuela. Pero, ¿cómo tú generas confianza para que los empresarios vengan y coloquen su plata en el país? Pero además, ¿cómo haces ese proceso de privatización donde la gente sienta que sí está ocurriendo un cambio favorable? Bueno, primero hay que darse cuenta de a qué tipo de situación nos vamos a enfrentar. Una sociedad que está empobrecida, que tiene un ingreso menor al de Haití, eso era impensable. Vamos a encontrarnos a los dos extremos de la sociedad, que son los más vulnerables, en una situación de hemorragia que hay que parar. Una sociedad, unos adultos mayores, posiblemente mayores de 60, 65 años, que tienen ingresos precarios que tenemos que atender. O sea, eso es una necesidad inmediata. Después tenemos a 8 millones posiblemente de estudiantes en educación básica, que también tendremos que atender con educación y salud, y posiblemente unos medio millón de parturientas que tendremos que atender para que esos niños nazcan con ácido fólico y con cierta alimentación sus madres, para que esos muchachos nazcan con los menos afectados posibles, para que cuando entren en la educación básica puedan asimilar esos conocimientos. Y eso es lo primero que vamos a atender. Esos son los recursos que vamos a necesitar de manera inmediata para parar esa hemorragia. ¿De dónde van a venir esos recursos? Definitivamente tenemos que pedir ayuda humanitaria. O sea, la situación de Venezuela es de tal crisis que tenemos que ir muy rápido a los organismos multilaterales, a las asociaciones, hasta las iglesias a pedir ayuda. También tenemos que buscar prestado, buscar crédito. Y definitivamente para buscar crédito tenemos que demostrar que vamos a hacer las cosas diferentes. Y una de esas formas de hacerlas diferentes es decir, vamos a vender y ofrecer y pagar deudas también con esos procesos organizados y escalonados de privatización que empezarán por empresas que sencillamente sean deficitarias y abrirlos a los mercados, y ahí veremos las propuestas de los economistas que están trabajando en el diseño programático, que tenemos varios años trabajando y organizando con unos equipos fantásticos. La verdad que yo me quedo sorprendido de los currículums y la cantidad de expertos y los niveles de los expertos, que va a ser una sorpresa y muy agradable para los venezolanos cuando vean que María Corina no es un alma sola, sino que cuenta con equipos de
en áreas como economía, educación, salud. Por cierto, el modelo colombiano es muy eficiente para la cantidad de gastos que tiene comparado con casi que pocos países en el mundo tienen modelos tan eficientes. Electricidad, cadenas ferrocerámicas, turismo, ambientes, realmente vamos a presentar unos modelos y unos programas muy novedosos con equipos realmente fantásticos que vamos a ir entregando en la medida que avance el programa y la campaña de gobierno. Melquiades, estabas hablando sobre esta atención humanitaria a dos extremos de la población, que son los niños, sus madres, pero que también son los abuelos, dos extremos que pareciese que están dejados atrás por lo que estamos viviendo. Y yo quiero reflejar unos datos de Megaanálisis donde dice que según Megaanálisis, las familias que reciben el CLA en Venezuela es alrededor del 85,8% que lo recibe, pero de ese 85,8% solamente el 87,1% dice que es de mala calidad. Es decir, que lo que están comiendo con este suplemento alimenticio, pero además la frecuencia de este suplemento alimenticio, las cajas CLA, el 4,1% dice que le llegan todos los meses, mientras que un 24,2% dice que cada 2 meses, un 18,9% dice que cada 3 meses, el 13,9% dice que cada 4 meses, el 12,5% dice que 6 meses y el 26,4% nunca llega. Pero además se le pregunta que cuánto cubre este suplemento alimenticio, cuánto cubre la canasta básica, y el 99,8% dice que no cubre nada. En ese sentido tenemos una situación muy precaria que alarma evidentemente a quienes quieran ayudar a Venezuela, pero quiero que me hables cuál va a ser el atractivo de este cambio real que quieren dar ustedes para Venezuela, para que la gente diga si es con esta gente de verdad. Cuando hay miseria y hambre, cualquier limosna es bien recibida. Y realmente esa es la situación, y esto no es casual, es por diseño. Te hago dependiente de esa limosna que te doy y es definitivamente bien agradecida, sabiendo que para nada resuelve el problema. Nosotros tenemos que, atendiendo esos dos extremos, que uno es inversión y otro es gasto, que hay que atender en esos dos extremos, el resto de la sociedad, esos posiblemente 10 millones de personas que pueden ser la fuerza laboral, hay que ponernos a producir rápidamente de la manera de forma creciente, de tal manera que en vez de recibir un regalo y una limosna del gobierno, nosotros podamos producir, podamos tener ingresos y sueldos, y ingresos en general, porque hablo de sueldos son los asalariados, que todos podamos tener unos ingresos reales superiores, de tal manera que en vez de esperar la caja CLA podamos ir al supermercado o al mercado a comprar lo que queramos hasta las posibilidades de nuestros ingresos. Melquiades, porque ya tenemos que cerrar esta última pregunta. ¿Cómo se van a hacer todas estas cosas en paralelo? Usted lo que me está diciendo es que va a venir la ayuda humanitaria, que van a solicitar, los préstamos también que van a solicitar, pero por otro lado también va a venir inversión, se van a abrir los mercados. Eso es lo que me está diciendo. Va a haber una política multifactorial. Totalmente. Y aparte de eso, evidentemente, ingresos de privatizaciones, de activos improductivos, que muchos de ellos van a ser pagados con deuda pública, inclusive deuda de prestaciones sociales de ¿Quién nos cabe aquí? ¿Quién no cabe aquí en este cambio real? Lo que no cabe es el estatismo, y siendo un partido programático, que es lo contrario a un partido populista ofrece, pero no explica cómo. Un partido programático ofrece y explica cómo, y los venezolanos y la ciudadanía tendrá la posibilidad de revisar y de tomar sus decisiones. ¿Quién lo convence? Amigos, hemos llegado al final de este programa con Melquiades Pulido, coordinador nacional de gestión pública de 20 Venezuela. Además es empresario, ingeniero y economista. Sabemos que en horas, puede ser hoy, mañana, esta semana, habrá un anuncio importante al país, así. Eso espero.
Así que todos atentos a lo que viene por las redes sociales de María Corina Machado, del equipo de gestión pública de 20 Venezuela, porque se le estará anunciando a todo el país, no solamente a los venezolanos dentro y fuera, sino también a los posibles aliados, cómo se va a construir una Venezuela que genere confianza, seguridad, prosperidad y también desarrollo. Voy a darle las gracias a quienes hizo esto posible: en la dirección de la estación Jaime Nestare, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Yair Pacheco Cova y en los controles José Gregorio González, quienes habló Justo Navarro. Chao, chao. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluyen, solo por RCR 750.